que construyeron la Gran Pirámide incorporaron un calendario de 6.000 años en la estructura de piedra. En las pirámides encontramos 3 fechas significativas. Una de ellas es el nacimiento de Cristo, 1000 años antes de que fuera escrita la Biblia, 2000 años antes del nacimiento mismo. La pirámide es una profecía en piedra. El secreto para descifrar el calendario de la Gran Pirámide podría residir en una simple ecuación. 1 pulgada equivaldría a 1 año. Cuando uno comienza desde afuera de la pirámide 2623 a.C., es decir, cuando se construyó, y comienza a medir, avanzando por un sistema según el cual cada espacio representa 1 año, se llega al 1453 a.C. En esa fecha Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Avanzando un poco en el calendario, llegamos al nacimiento de Cristo. 33 pulgadas y 1/3 más adelante, tenemos la crucifixión. Entonces todo el pasadizo se transforma en una gloria de la arquitectura llamada la Gran Galería. Luego nos apartamos y, según el antiguo libro egipcio de los muertos, entramos a 2 periodos de tribulaciones. Dichos periodos fueron las 2 guerras mundiales. El pasadizo conduce rápidamente a una sala llamada Cámara del Rey y a un punto muerto. Algunos investigadores temen que esta terminación represente el final de los tiempos. El calendario de piedra de la Gran Pirámide termina el 5 del 5 del año 2000. Sin duda se refiere al desastre final. No obstante, la Gran Pirámide presenta una ruta alternativa o calendario de piedra que desciende en línea recta a una cámara subterránea. Si se mantiene la ecuación según la cual 1 pulgada equivale a 1 año, el 2000 quedaría alineado con el foso del piso de la cámara subterránea. En instantes, en Secretos Revelados, seguimos descubriendo los misterios que encierran las antiguas profecías. Siguió 3 cuadras. Estaba bárbaro. Las profecías de la Gran Pirámide señalan que el fin del mundo llegará al fin de este siglo. Estas mismas profecías se encontraron en las escrituras de 2 hombres que vivieron en la Edad Media. Uno de ellos era llamado el Rey de los Profetas. El otro se convirtió en santo. Hace más de 800 años, en Irlanda, vivió un obispo, curador, vidente, un profeta que afirmó conocer el día y la hora en que terminaría su vida. Su nombre era San Malakai. Su legado, una notable profecía que se extendía 1000 años hacia el futuro. Llegó a él a través de una visión que tuvo durante una peregrinación a la ciudad sagrada del Vaticano. Al ver la ciudad santa, entró en trance. Y entonces, en una breve frase, predijo todos los papas hasta el día del juicio final. La profecía de Malakai, una lista codificada que señala los siguientes 112 papas, quedó extraviada en los archivos del Vaticano durante décadas. La autora Dolores Cannon elaboró una teoría al respecto. Pasaron varios siglos hasta que las profecías salieron a la luz y llegaron al público. Y cuando las analizaron, constataron que hasta hoy todas se cumplieron. Según algunos investigadores, las profecías de Malakai contienen una advertencia de lo que puede suceder en nuestros tiempos. Este santo irlandés nos cuenta que solo habrá 2 papas más después de Juan Pablo II. 2 papas más y la lista de Malakai termina. Acerca del último papa y del final de la Santa Iglesia Romana, Malakai escribe: la ciudad de las 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará a la gente. 300 años después de Malakai, el nombre de Pedro el Romano surgió otra vez, como el papa final que moriría en un terrible tiempo futuro. Esta segunda advertencia provino
de un hombre llamado el Rey de los Profetas, Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus nació hace 500 años, en 1503, en Provenza, al sur de Francia. Era conocido en vastos territorios como el Rey de los Profetas. Nostradamus predijo lo que fue interpretado como el surgimiento de Napoleón y de Hitler. También el advenimiento de la Segunda y Tercera Guerra Mundial. Habría visto submarinos y naves espaciales siglos antes de su invención. En su época, la peste negra causaba estragos en su país, aniquilando todo lo que se le cruzara en su camino. Rodeado del basural que inundaba Europa en el siglo XVI, cosechó su fama como sanador y no como profeta. Nostradamus relata su ingreso a una ciudad diezmada por la plaga. Llega hasta una mujer afectada por la misma, pero sumamente vital aún. Estaba cociendo su propia mortaja, temiendo que no quedara nadie vivo en la ciudad para hacerlo por ella. Fue en ese contexto que Nostradamus realizó sus milagros médicos. Si Nostradamus no hubiera hecho predicciones, sería recordado entonces como uno de los grandes curadores del siglo XVI. Trágicamente, Nostradamus se descubrió impotente cuando la peste negra atacó a su mujer y a su hijo. Destrozado, vagó por Europa hasta que volvió a casarse y se instaló en Salon, Francia. Allí hizo algunas de sus más sorprendentes predicciones. Nostradamus tenía una sala en su casa que utilizaba exclusivamente para escribir sus profecías. Era fría y oscura, construida completamente en piedra. Allí, sobre una gran mesa de madera, utilizaba diferentes elementos para mirar hacia adentro. Los mejores resultados los obtenía con un espejo negro especial que llamaba su puerta al futuro. Nostradamus escribió sus cuartetos en una mezcla de lenguajes, anagramas, simbolismos. Elaboró tal código porque su época era la de la Inquisición, cuando la sola idea de profetizar estaba prohibida y se la consideraba propia del demonio. Los expertos que descifraron los cuartetos afirman que allí se advierte sobre el surgimiento de 3 anticristos y además una batalla apocalíptica al final de este siglo. Según los investigadores, el primer anticristo fue un ciudadano común que luego se convirtió en emperador de Francia. Napoleón fue el primero de los 3 anticristos que predijo Nostradamus. Cada anticristo nos acercará un poco más a la batalla final de Armagedón. Nostradamus llamó anticristo a cada uno de ellos. A Napoleón lo llamó Napoleón Doruá. Es un anagrama, un juego de palabras a partir del nombre Apoluán, que es el ángel del abismo en el libro de las Revelaciones. Cientos de años después, algunos creen que Nostradamus vio el surgimiento de otro anticristo. En una traducción escribió sobre este hombre: de la más profunda región del occidente europeo nacerá un niño entre gente pobre y su discurso seducirá a una gran multitud. Otra vez los cuartetos designan un nombre. Adolfo Hitler fue el segundo anticristo de Nostradamus. Los cuartetos que hacen referencia a él contienen algo notable. Nostradamus usa la palabra Hitler. No se trata solamente del obvio juego de palabras que hace referencia al nombre de Hitler, sino que Hitler es también la antigua designación del río Danubio, a orillas del cual se crió Hitler. Nostradamus prosigue describiendo la cruz svástica que se convirtió en el símbolo del nazismo. Desde ya que el legado de Hitler consistió en el aniquilamiento de 50 millones de personas y el haber lesionado a unas 250.000. De hecho, Nostradamus describe los hornos del Holocausto. La traducción de un cuarteto expresa muerte humana a través de la carne quemada en cenizas. Además, habría predicho el acontecimiento que puso punto final a la Segunda Guerra Mundial. Cerca de los puertos, entre 2 ciudades, sucederán 2 catástrofes como nunca jamás se hayan visto. Nostradamus describe exactamente cuál es su interpretación. Los 2 puertos son Hiroshima y Nagasaki. Y el médico de la plaga del siglo XVI describe una pestilencia, una extraña enfermedad que los mata.
Lo que mata a tanta gente es la radiación. En verdad, Nostradamus escribió sobre la bomba atómica. En otro cuarteto se refirió a la explosión como la piedra en el árbol. La piedra que representaba la bomba. Y el árbol representa nuestra visualización de la nube fungiforme. En instantes, en Secretos Revelados, nos acercamos a las predicciones de Nostradamus. Semana próxima le proponemos revelar algunos secretos sorprendentes. ¿Cree que estas imágenes son reales? La única versión en video casero de un supuesto ataque alienígena. It's a spaceship, Mike. They're new. They're looking at us. Get the ¿Sabe cómo se trucan imágenes de objetos voladores no identificados? ¿Cómo disciplinar a actores de solo 1 año de edad? La basura nos delata costumbres alarmantes que tenemos los porteños. La Policía Federal nos revela cómo se descubren las más sofisticadas estafas y defraudaciones. Este y otros enigmas saldrán a la luz la semana próxima en Secretos Revelados. Resulta llamativo que muchas de las profecías de Nostradamus se concentren en nuestra época, como si sus videncias del siglo XX le hubieran resultado particularmente claras. En uno de sus cuartetos más vívidos, habría profetizado la muerte violenta de un presidente norteamericano al escribir: el gran hombre será derribado de día por un rayo. Las profecías referidas al asesinato de John Kennedy son de las más importantes de Nostradamus. Prácticamente todas las palabras de los cuartetos expresan verdades. El gran hombre será derribado de día por un rayo. Desde el techo caerá el mal sobre el gran hombre. Nostradamus no solamente habría visto el asesinato de JFK, sino que también se cree que predijo la existencia de una vidente contemporánea que intentaría advertir al joven presidente. Esta puede haber sido la profeta y vidente Jane Dixon. Todo el asesinato me fue revelado como si se tratara de una película. 10 días antes él partía hacia Texas. Dije que era John Dixon, que fuera a la Casa Blanca y le advirtieran al presidente que no debía ir a Texas. Si lo hacía, sería asesinado. Entonces les di el nombre del asesino: Oswald. Un manuscrito de Nostradamus habría señalado al presidente Kennedy, reafirmando su deseo de ver un americano en la luna. Él se transportará hasta el rincón lunar, estará sobre tierra extraña. 9 serán apartados del rebaño humano. Su destino quedará sellado en el momento de su partida. Dolores Cannon opina que se refería a la catástrofe del Challenger. Nostradamus predijo la tragedia del Challenger, pero fue más allá aún. Señaló que ese sería el punto sin retorno en la carrera de la NASA. Nostradamus profetizó también lo que hasta hace poco considerábamos impensable. Una predicción que fue interpretada como una alianza entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Escribió: el gran muro del este caerá. Un día las grandes potencias serán amigas. No obstante, la paz que implica una alianza tal no parece suficientemente duradera ni fuerte como para asegurar la paz mundial. No ajeno a las plagas, Nostradamus vio una que no se parecería a ninguna otra y que azotaría a gran parte del mundo en la segunda mitad del siglo XX. De hecho, Nostradamus afirma que esta plaga no solo destruirá a las 2/3 partes del mundo, sino que también afectará al clero de la Madre Iglesia.
tercer y último anticristo tiene un enigmático nombre. Mabus. M-A-B-U-S. La información que tenemos con respecto al tercer anticristo es que nació el 4 de febrero de 1962 en Jerusalén, Israel, pero no es judío. Fue criado por un tío que reunió a un grupo de ricos protectores. Estos financiarían su carrera para tomar el mundo en el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial, pero no haría pública su aparición hasta 1995. Nos veremos inmersos en una guerra de horrores indescriptibles, con explosiones atómicas, armas químicas, biológicas y láser, cosas cuya existencia ni siquiera imaginamos. Esto crecerá hasta un punto en el cual el mundo morirá de hambre y algunos países irremediablemente llegarán al canibalismo. Pero quienes creen en las predicciones dicen que aunque pudiéramos escapar al tercer anticristo, nada podremos hacer con la naturaleza. Se cree que Nostradamus vio volcanes en erupción, vientos destructivos, huracanes furibundos, terremotos devastadores. Nostradamus habla de una gran mutación del mundo por dos grandes conmociones producidas en un periodo de 6 meses o un lento balanceo que devastará y aniquilará civilizaciones enteras. Creo que habla de mayo del año 2000 simplemente porque es un tiempo de una gran conjunción planetaria, una gran oposición entre planetas que podría inducir a que fuerzas de gravedad provoquen un terremoto en California. Nuevamente una advertencia para nuestro tiempo. Nostradamus escribe, en el año 1999 y 7 meses, un gran rey del terror vendrá del cielo. Resucitará a Genghis Khan antes y después de la guerra. La Guerra Fría vio cómo rusos y norteamericanos se amigaban. Esto lo predijo Nostradamus. Y es también una advertencia. La advertencia final antes de Armagedón. La amistad entre Rusia y Norteamérica será minada por alguien de Oriente Medio, de origen nordafricano. Esto precipitará un ataque catastrófico en julio de 1999. Mi interpretación del famoso cuarteto referido a 1999 diverge un tanto de la más aceptada. Nostradamus vio que a la altura de una tercera guerra mundial se utilizaría gran cantidad de armamento experimental. Un ejemplo horrendo de esto fue la creación de maquinaria bélica utilizando la manipulación de cromosomas para crear una persona que asesine sin miramientos morales. En mi opinión, tras 20 años de viajar por el mundo estudiando profecías, creo que hacemos tareas proféticas al ser tan predecibles. Repetimos el pasado en el futuro. Existe también una versión compartida por la mayor parte de los profetas acerca de que no hay mucha historia futura después del año 2000. ¿En dónde se origina este poder de Nostradamus? ¿Esta visión del futuro puede definirse? La respuesta puede venir de la boca de los niños. Secretos revelados. Seguimos descubriendo los enigmas de las antiguas profecías. Para muchos que dicen que tienen el poder de profetizar, su don no es una cuestión innata. Suele estar relacionada con la aparición de algún evento
que modificó su vida. Fátima, Portugal, 1917. 3 niños creen que echaron un vistazo en el futuro. Lucía, de 9 años, Francisco, de 7 y Jacinta, de 6, afirman que los visitó una mujer hermosa que les confió mensajes secretos, profecías. Muchos parecen haberse cumplido. Uno está pendiente, un secreto que solo sabe Lucía, la niña de 9 años que hoy en día es monja, y el Papa Juan Pablo II. En 1917, nadie sabía qué le deparaba el destino a este pequeño pueblo adormecido, pero el impacto fue tan intenso que más de 70 años después ha resultado ser una luz para los que tienen fe. Cuando tiene lugar una aparición que la Iglesia considera digna de ser tenida en cuenta, el Papa o los obispos van al lugar de los hechos. Este es un respaldo muy fuerte para los creyentes católicos. Se puede o no estar de acuerdo, pero las más altas autoridades de la Iglesia Católica no se movilizarían por algo así si no creyeran que pudiera ser cierto. En la primavera de 1917, Lucía, Francisco y Jacinta afirmaron haber visto un ángel. Ese ángel les dijo que pronto los visitaría la Virgen María. Cuando los niños lo informaron a sus padres, estos se espantaron, ya que la mayoría de los católicos fervientes, aun cuando su nivel de educación no es tan alto, saben que estas cosas no pasan todos los días y cuando suceden en general no son ciertas. Pero los niños estaban convencidos y esperaban ansiosos la llegada de la bella mujer que para ellos sería la Virgen María. El 13 de mayo de 1917, la profecía del ángel se cumplió. En la primera aparición se identificó frente a ellos. Y como suele ser en este tipo de apariciones de la Virgen Bendita, ella estaba radiante. Mostraba que no era un ser sobrenatural. Según los niños, la Virgen María apareció varias veces con mensajes proféticos. A medida que transcurrieron los años, muchas de esas predicciones se convirtieron en realidad. Los niños describieron lo que podría ser el advenimiento del comunismo con el genocidio de millones de personas de las naciones esclavizadas. También describieron lo que podría ser la caída del comunismo en Rusia. Remontándonos a 1917, estas predicciones estaban cargadas de sospechas. Recién cuando los niños predijeron un milagro, los más escépticos llegaron a creer. En octubre de 1917, miles de personas esperaron el día. Los niños estaban allí, la gran multitud presionaba y llovía a cántaros. De pronto paró de llover, las nubes se abrieron y salió el sol. La multitud vio entonces cómo el sol empezó a moverse en el cielo como había sido descrito, y cayó casi hasta el horizonte. La multitud estaba atónita. Había muchos librepensadores de España y Portugal que estaban en contra de la religión o cualquier cosa de esa naturaleza, que se convencieron instantáneamente y cayeron de rodillas, arrepintiéndose de su falta de fe. Fue una experiencia tremenda que le mostró al mundo que en Fátima sucedía algo valioso. Pese al llamado milagro del sol, todavía había muchos cuestionamientos respecto de la validez de la historia de los niños. Llevaría tiempo, pero aún los más tercos escépticos deberían replantearse aquellos eventos de 1917. Esto es muy importante para seguir observando qué es lo que le sucede a los niños o a quien sea que afirme haber visto a la Virgen María. Una de las mejores pruebas acerca de si realmente se trata de ella es ver si provocó un cambio fundamental y definitivo en sus vidas. Sin duda, esto fue así en el caso de los niños de Fátima. Ya en las primeras apariciones, a los niños les fue revelado que 2 de ellos morirían e irían al cielo. El otro viviría muchos años. Esto fue así y sigue siendo. Los niños murieron de una epidemia de gripe terrible. Es difícil creer que un niño puede haber tenido una evidencia así para sí mismo. En el caso de la tercera niña, Lucía, tenemos evidencias incuestionables. Ella solo deseaba abocarse a la vida religiosa desde el momento en que esto sucedió. Ingresó al convento de las monjas carmelitas en Coimbra en 1948. Esa es la vida que desea, una vida de devoción total a Dios y a la Virgen Santa. ...46 años más tarde, Lucía sigue viviendo en el convento. Con ella queda el último mensaje, o tal vez la profecía final de Fátima. Sea cual fuere, la ha compartido con una sola persona, el Papa Juan Pablo II. Algunos investigadores especulan que este secreto esconda algún tipo de cataclismo. Lo cierto es que nunca
será conocido. En instantes, en Secretos Revelados, seguimos descubriendo los misterios que encierran las antiguas profecías. Aquellos que dicen ser profetas a menudo tienen mucho en común. En su infancia han soñado con mujeres hermosas, con el poder de curar o proyectarse en el futuro. Uno de los hombres que ha dicho que ha tenido ese don se llamó Edgar Cayce. Cayce debe haber sido el vidente más preciso y documentado, pero en la vida cotidiana era un hombre humilde. Definir a Edgar Cayce siempre ha sido un problema. No creo que Cayce por sí mismo hubiera elegido el título de profeta. Eso suena muy importante, y Cayce no era un hombre que se viera ínfulas en ese sentido. Mi padre consideró su capacidad como un don que Dios le otorgó para ayudar a la gente. Eso es lo que hizo. Cayce nació en la zona rural de Kentucky en 1877. Ya desde su niñez demostró notables cualidades. Edgar Cayce tenía evidencias desde su niñez. Tenía un lugar especial en el bosque, en el cual se retiraba a pensar en privado. Allí escuchaba una voz. Edgar, Edgar. Edgar miró al cielo y vio a una mujer hermosa. Edgar, ¿qué es lo que más te gustaría hacer en la vida? No sé. ¿Ayudar a la gente? Me gustaría ayudarla. Esa decisión de Edgar Cayce a tan corta edad marcó su vida. El joven Edgar Cayce se casó con el amor de su infancia, Gertrude Evans, pero en 1901 su misterioso don volvió a manifestarse atormentándolo. Perdió la voz durante 1 año y medio. Lo revisaron varios especialistas. En ese momento surgía la hipnosis y alguien sugirió aplicarla. Ya habían intentado todo. En trance hipnótico, Cayce recuperó la voz en lo que los testigos afirman fue una curación increíble. En los años siguientes recurrió nuevamente a poderes de sanación desconocidos para devolverle la vista a su hijo y para salvar a su esposa de una tuberculosis prácticamente fatal. Esa era la confirmación que necesitaba para dedicarse a ayudar a otras personas. Mi mujer se curó, mi hijo también. ¿Cómo podría no atender a quien venga a verme? Ni bien se divulgaron las novedades sobre sus poderes, muchos médicos comenzaron a escribirle en secreto pidiéndole ayuda en casos desesperados. Cuando niño, Edgar Cayce había dicho que quería ayudar a la gente. Finalmente tuvo respuesta. Cuando Edgar Cayce daba alguna indicación, entraba en un pequeño estudio. Hablaba con su esposa Gertrude y su secretaria Gladys Davis, y entraba en estado de ensueño. Cuando sus párpados comenzaban a temblar, su esposa Gertrude registraba qué es lo que sugería para la persona en cuestión. Delante tuyo está el cuerpo de Laura Blythe. En Chicago, Avenida Lincoln 2450. Recorrerás su cuerpo cuidadosamente y dirás en qué condiciones está. Entonces se producía una pausa, como si en ese tiempo Cayce fuera realmente a la dirección indicada, aunque estuviera a cientos de kilómetros. Estamos en la calle State, ahora en la avenida Lincoln. Una casa de 2 pisos. La cocina. Algo se quema. Estamos en el ático. Un bello pijama rojo. Ahora vemos el cuerpo. Recorría cada sistema del cuerpo hasta identificar en dónde estaba el problema. Estamos dentro, en los nervios, en las arterias, el corazón, los pulmones, el hígado. Hay una infección en la pierna. Laura tiene una terrible infección en una pierna. Alta temperatura. Los médicos quieren amputar la pierna. Sí, sufre un intenso dolor.
La lesión fue provocada por una pequeña araña marrón 4 meses atrás, mientras dormía. ¿Cuál es el tratamiento para que ella se cure? Apliquen aceite de humo durante 2 semanas. Salvaremos la pierna. Farmacia Bancroft, Chicago. Estante trasero. Arriba, a la derecha. Aceite de humo. No, no hay aceite de humo. Creo que no tiene suerte. Era un remedio antiguo. La compañía que lo fabricaba quebró alrededor de 1915. Adiós. Procedieron a realizar lo que llamaban una consulta de control y preguntar nuevamente. La respuesta básicamente fue, sí, eso está ahí, detrás de la botella azul. La respuesta fue, búsquenla, que está allí. No a todos les gustaban los métodos de Case. Varios médicos del centro médico quisieron probar que era un fraude. Uno de ellos dijo que probaría que Edgar Cayce no estaba en trance. Tomó una aguja y le atravesó la mejilla. Tomaron una pinza y le arrancaron la uña del meñique. Cayce no respondió. Se despertó en agonía y juró que nunca más trataría de probarle algo a algún profesional. Fue su primera y última demostración pública sobre su capacidad física. Estaba en condiciones de llegar a la llamada mente universal. Podía llegar a ese nivel de conciencia al cual todos estamos ligados. Todo lo que ha pasado en este planeta ha dejado una huella. Y Edgar Cayce podría sintonizar en esa especie de receptor de radio y tomar la onda. La profecía del crack de la bolsa de 1929 fue indicada meses antes del colapso del mercado. Cayce hizo cientos de profecías más, todas documentadas y archivadas. Se cree que predijo el día en que comenzaría y terminaría la Segunda Guerra Mundial. También los conflictos sociales y raciales que dividirían a los Estados Unidos a mediados de siglo. Edgar Cayce murió el 3 de enero de 1945, pero sus profecías siguen aún vigentes. Las 14.000 consultas de Edgar Cayce están archivadas en la biblioteca de la Asociación de Investigación y Esclarecimiento en la ciudad de Virginia, en los Estados Unidos. Permanentemente son consultadas por científicos y estudiantes. Lo cierto es que el don de Cayce demostró que no se puede aprender a leer el futuro. Los profetas no se hacen, aparentemente son elegidos. La semana próxima le proponemos revelar algunos secretos sorprendentes. ¿Cree que estas imágenes son reales? La única versión en video casero de un supuesto ataque alienígena. It's a spaceship, Mike. They're new. They're looking at us. ¿Sabe cómo se trucan imágenes de objetos voladores no identificados? ¿Cómo disciplinar a actores de solo 1 año de edad? La basura nos delata costumbres alarmantes que tenemos los porteños. La Policía Federal nos revela cómo se descubren las más sofisticadas estafas y defraudaciones. Este y otros enigmas saldrán a la luz la semana próxima en Secretos Revelados. Viva donde viva, siga en ATC, ya viene, El Bueno y el Malo, y a su término ATC 24.